Es necesario practicarlo y ponerlo al servicio de la salud. En Mundo Deportes, Edu Andino conversa con el especialista. Queremos darle la bienvenida y agradecerle además por atendernos a estas horas de la madrugada en España a Luis Cerdá, codirector del Máster de Neuromarketing de la UNIR, quien va a analizar cuál es el proceso mental y los estímulos que llevan a un deportista como Rafael Nadal a tener capacidades de reacción, superación y resiliencia. ¿Y esto por qué? Porque lo vamos a contextualizar. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia en 2017 analizó sus reacciones cerebrales en las pistas de tenis que le separan de la mayoría de los humanos. ¿Cómo se explica entonces la mente de un gran campeón? ¿Qué diferencia al más grande tenista de la historia de un buen jugador? Le damos la bienvenida a Luis, le agradecemos por atendernos en FM Mundo 98.1. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo podemos explicar justamente las principales diferencias que tiene Rafael Nadal del resto del común de los mortales? ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado y un placer estar con ustedes en estos momentos. Cuéntenos un poco, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho, ¿qué factores diferenciales ustedes han encontrado en Rafael Nadal respecto de otros deportistas? Yo diría que básicamente lo que ocurre en Nadal es la confluencia de tres fundamentos o tres pilares, ¿no?, que se explican desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo social. Obviamente, desde la primera perspectiva, desde lo biológico, hay que decir que Nadal, como un deportista de élite, reúne una serie de condiciones innatas que además se desarrollan en mayor medida gracias al esfuerzo. Desde lo psicológico, desde luego la resiliencia y esa capacidad para superar la adversidad también es en gran medida consecuencia de una práctica deportiva intensa. Y desde lo social, esa capacidad para empatizar precisamente y para interpretar las emociones de lo que está ocurriendo en la cancha en un Open de Australia, con un montón de personas alrededor que prácticamente vibran con cada momento del partido. Por tanto, yo diría que, en definitiva, el éxito en general de cualquier deportista y muy en particular de alguien como Rafael Nadal es en definitiva consecuencia de estas tres acciones, ¿no?, de estos tres pilares. Ahora, ¿cómo podemos explicar también, usted tocaba un término que me parece es fundamental en esto, la resiliencia, que Rafael Nadal justamente lo haya podido aplicar a pesar de las múltiples lesiones que viene acarreando desde allá, desde principios de los 2000, que incluso médicos, doctores le sugerían que quizás él no iba a poder continuar con su carrera deportiva y sin embargo se convierte en el tenista más importante de la historia? Eso sí que es desde luego un misterio y quizás se puede explicar con esa, digamos, confluencia entre lo biológico y lo psicológico. No hay que olvidar que Rafael Nadal es un deportista que está acostumbrado prácticamente cada partido que juega. Existe siempre la posibilidad, en general en el deporte y en particular en el tenis, que es un deporte muy individual, de ganar o de perder, y el acostumbrarse ya desde edades muy tempranas a que el éxito está casi al mismo nivel que el fracaso, hace que cualquier pequeño elemento pueda inclinar la balanza en un sentido y en otro. Y desde luego, lo que desde la neurociencia se puede saber es que el cerebro humano tiene una plasticidad enorme y es capaz de reaccionar a todas esas elementos físico-químicos que están ocurriendo y en particular a cómo los sentidos permiten interpretar lo que ocurre también alrededor. Esa capacidad que tiene el tenista para lograr una motivación que está en la base precisamente de su cerebro, y esa capacidad también de concentración, y yo diría que esa capacidad para empatizar también e interpretar cualquier signo que hay en el entorno, seguramente explican la situación actual de un tenista que es capaz de sobrellevar
pues un partido como el que tuvo en el Open de Australia con Medvedev, cuando pasados los 2 primeros juegos prácticamente la probabilidad de éxito era de un 4% frente a un 96% del tenista ruso. Ahora, Luis, de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar, corríjame si estoy equivocado, usted nombra los aspectos psicológico, biológico y lo social, pero de acuerdo a lo que usted esboza, me da la impresión de que si tenemos que poner en una palestra, lo psicológico vendría a ser lo primario, sin lo cual quizá Rafael Nadal no pudiera obtener todos estos logros, porque a partir de lo psicológico se deriva, por ejemplo, un aspecto como la resiliencia que le permite enfrentar estas adversidades y salir avante. ¿Estamos en lo correcto? ¿Este es quizás lo más importante? Yo diría, y esto es una cuestión importante de la neurociencia, se está avanzando y se está descubriendo que la relación fluye en ambos sentidos, es decir, ciertamente desde lo psicológico hay una palanca que está actuando sobre una serie de neurotransmisores, pero al mismo tiempo estos elementos biológicos tienen un impacto muy positivo precisamente sobre lo psicológico. Se ha comprobado que precisamente el éxito, el repetir el éxito, nos hace muchas veces más astutos, más inteligentes, más, yo diría, confiados, más autoconcentrados y desde luego también mucho más agresivos. Es lo que se denomina el efecto ganador, de tal manera que se estimulan precisamente la producción de testosterona, no solamente en los hombres, también en las mujeres como consecuencia del deporte, y disminuye los niveles de cortisol. Por tanto, bueno, pues parece que la neurociencia está avanzando fuertemente en estas dos vías, tanto en lo psicológico y en lo biológico, pero no nos olvidemos tampoco de ese elemento social, es decir, de interpretar a través de las emociones lo que está pasando y de los sentidos, lo que está pasando alrededor. Y a eso quería ir, Luis, perdón que le corte, al aspecto social, sí, y metiéndonos quizás en el ámbito de la pandemia, para un deportista que no estuvo ajeno, por supuesto, como todo el mundo, de la llegada de la COVID-19, ¿cómo logra interpretar, asumir esto? ¿Qué efectos puede tener este entorno social no tan favorable? Pues yo diría que, y ahora estamos comprobando, cada vez es más importante. Hay un efecto vinculado precisamente a una cierta empatía, una cierta conexión, el yo me quedo en casa, que era muy generalizado, que a través de los propios medios de comunicación se estimulaban en mayor medida y nos subía a todos en el mismo barco. Yo creo que ese efecto también de empatía y de capacidad para interpretar lo que está ocurriendo alrededor actúa también como un amplificador precisamente de la psique y por supuesto también de ese conjunto de reacciones físico-químicas que están ocurriendo alrededor. Yo creo que Nadal tiene esa capacidad especial para interpretar muy bien cualquier pequeño gesto, por ejemplo, que hace su contrincante. No hay que olvidar que en general los deportistas de alta competición se conocen, han coincidido en muchos partidos y en muchos torneos, de tal manera que cualquier pequeña reacción y por supuesto también las reacciones del público permiten en este caso ser capaz de asimilarlas a través de todos. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, observamos un partido entre Rafael Nadal, y voy a citar el caso de Roger Federer, que tienen quizás personalidades un poco disímiles, en el caso de Federer un poco más tranquilo, en el caso de Rafael Nadal mucho más explosivo, mucho más quizás hasta histriónico, lo podrían considerar algunas personas. Esto también podría influir en el desarrollo del encuentro como tal para quizás poder abatir al rival. Por supuesto, a pesar de que los deportistas están muy concentrados en lo que está ocurriendo en su partido, en el contrincante que tienen enfrente, no son ajenos al entorno. Es igual que los actores y las actrices de teatro, por muy concentradas que estén o concentrados que estén en la obra, por muy bien y por muchos años y por muy bien que se sepan el papel, cualquier pequeño gesto, cualquier ruido, por ejemplo,
pues suelen ser sensibles, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta les permiten reaccionar de manera impulsiva a algún pequeño movimiento que hay en el patio de butacas. Algo similar, esa capacidad para estar concentrados en el partido, pero al mismo tiempo no ser ajenos a lo que ocurre en el entorno, sea la personalidad que sea. Alguien como Federer lo traduce de una forma y probablemente Nadal lo manifiesta de otra, pero en ambos casos podríamos poner otros nombres de otros deportistas. Yo creo que tienen esa capacidad, desde luego, de entender lo que está pasando a su alrededor. Luis, las dos finales, agradeciéndole por su tiempo. Estos aspectos que usted menciona, el psicológico, el biológico y el social, ¿son aplicables en todos los deportistas en general? Practiquen la rama que practiquen, ¿se los puede aplicar? ¿Se los debería trabajar desde cada una de las partes especializadas? Y la otra, ¿cuánto cree usted que a los deportistas en general les va a afectar este entorno de guerra que lamentablemente se vive en Europa y que está llegando a todas partes del mundo? Respecto de la primera pregunta, rotundamente sí. Es cierto que en un deporte individual, como es el tenis, como puede ser también la natación o en general el atletismo, en mayor medida estas tres dimensiones, la biológica, la psicológica y la social, se manifiestan con su mayor intensidad, ¿no? Pero también ciertos efectos como estos se pueden observar en deportes colectivos, ¿no? Y luego, respecto de la segunda pregunta que me hace, quizá esa capacidad para empatizar también con lo que está pasando en la sociedad significa que no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo. De hecho, pequeño detalle, hace no muchos años, en algún conflicto bélico anterior, por ejemplo, cuando algún jugador se levantaba la camiseta y de repente decía no a la guerra, probablemente era sancionado por la UEFA. Ahora mismo, si alguien se levanta la camiseta y dice no a la guerra por lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, probablemente recibiría el aplauso de todo el estadio y, por supuesto, no sería sancionado por la UEFA. El paradigma ciertamente está cambiando y eso es consecuencia también hace unos años de que lo político no podía formar parte del deporte y ahora de que lo político es una dimensión más del deporte. Luis, le queremos agradecer por su tiempo, muy enriquecedora esta entrevista y me quedo además con lo último que usted decía, ¿no? Lo político y lo deportivo no pueden estar separados, no han estado nunca separados. De hecho, basta con revisar la historia, por ejemplo, lo que sucedía en 1930 en el primer mundial, en el 38, en el 34, Benito Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, en el 78 con el general Videla en Argentina y así seguiríamos citando algunos casos hasta llegar justamente a la actualidad. Nos ha quedado clarísimo, le estaremos molestando próximamente y le mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por atendernos desde Ecuador y siempre a las órdenes en FM Mundo, Luis. Muchas gracias a ustedes, un placer y siempre a su disposición. Muy bien, ha sido Luis Cerdá, director del máster de neuromarketing, de la UNIR, quien nos ha hablado justamente de estos factores diferenciales gracias a la neurociencia que se han estudiado con base en Rafael Nadal, uno de los tenistas más importantes de la historia y deja detalles muy importantes. Hay que trabajar necesariamente en los aspectos psicológicos, biológicos y sociales de los deportistas si se quiere tener una ventaja competitiva. Caso contrario, pues básicamente esto no se verá reflejado. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, más noticias aquí en Mundo Deportes a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. No se vaya, que hoy es viernes y acá le contamos las últimas novedades.